¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos a tener nuestro devocional el día de hoy, la cuarta meditación de esta serie que llamamos Estamos viviendo los últimos tiempos. En en esta ocasión vamos a continuar en el tema que empezamos el día de ayer en nuestro tercer devocional sobre el rapto de la iglesia. El día de ayer vimos el significado del rapto, qué va a ocurrir en ese momento. Y por la revelación que encontramos en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15, pues vimos que el rapto es el evento en el que el Señor Jesucristo va a volver por su iglesia de una manera imprevista, de una manera rápida, de una manera sin avisar a nadie, porque eso es lo que significa rapto. Dijimos que rapto viene de un término griego, arpazo, que significa eso, arrebatar, así como un león, como un gato da un zarpazo rápidamente y sin aviso, así sucederá el rapto de la iglesia. Y vimos también las etapas que va a incluir este evento. Bueno, sin duda surgen muchas preguntas sobre el rapto, y una pregunta muy común y natural, sin duda, es, bueno, ya vi que es el rapto, pero ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Habrá manera de saber si ya puede ser en este año o si tendrá que pasar algo antes? ¿Cómo saber las condiciones para estar sabiendo si el rapto será en alguna fecha en específico? Bueno, dice un escritor, John Balburt, eh, algo tocante a este tema, y él dice: lo sorprendente es que al estudiar cada pasaje que habla del rapto, en ninguno se menciona que habrá un acontecimiento especial antes de él. El rapto simplemente se presenta como un evento inminente, y todavía lo es. Independientemente de cuándo sea, ahora está 2000 años más cerca que cuando Cristo lo mencionó. Esto es importante. El rapto debemos entenderlo como un evento inminente. ¿Qué significa la palabra inminente? Algo que es seguro que ocurra y que va a ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, eh, papá y mamá salen a hacer las compras y se quedan los hijos en casa. Mamá y papá les dijeron: cuando regresemos queremos que tengan su recámara lista, limpia, y sus muebles acomodados. Y se fueron. Pero resulta que los hijos no saben cuándo van a regresar sus papás. Ellos solo saben que papá y mamá van a regresar. No les dijeron a qué hora. No les dijeron específicamente el tiempo en el que iban a regresar. La instrucción fue: nos vamos a ir a hacer las compras. Cuando regresemos, ustedes tienen que estar haciendo esto. Los niños tienen dos opciones: esperar a que llegue papá y mamá a ver cuándo llegan y no hacer nada. Y la otra opción: hacer las cosas que mamá y papá les pidieron que hicieran, porque no saben a qué hora van a llegar. El regreso de mamá y papá es inminente, es decir, va a ser sin previo aviso. Es seguro que ocurra, pero no saben cuándo. Entonces, en la Biblia, como dice este escritor, en la Biblia encontramos muchas referencias tocantes a la doctrina del rapto, pero lo que no encontramos es cuándo va a ocurrir, en qué tiempo va a suceder. Bueno, entonces la respuesta a la pregunta de cuándo será el rapto, pues ha sido por mucho tiempo intentada responder por muchos escritores, por muchos predicadores, y han tratado muchos de ellos fijar alguna fecha, fijar algún acontecimiento que marca el tiempo de una cuenta regresiva. Sin embargo, en la Biblia no nos indica esto, cuándo va a suceder. A diferencia de la tribulación, a diferencia de el juicio ante el trono blanco, a diferencia de los juicios de Apocalipsis, a diferencia de las 70 semanas de Daniel, que sí se nos dan momentos históricos cuando van a ocurrir,
El rapto no, el Señor decidió no decirnos cuándo va a ser el rapto. Por eso decimos que el rapto es un evento inminente. Es seguro que suceda, pero no sabemos cuándo va a suceder. ¿Y por qué decimos que también es inminente? Porque no hay una pista en la que algún apóstol o el mismo Señor Jesucristo nos dijera, antes del rapto va a pasar esto. Si usted se acuerda, en Juan 16 y en Primera Tesalonicenses 4 y en Primera Corintios 15, los apóstoles de Jesús nada más decían, va a regresar el Señor. Jesús dijo, me voy y regreso por ustedes. No, ni Jesús ni los apóstoles dijeron, esta es la señal, cuando vean esto, el rapto va a ocurrir. Ninguno de ellos lo dio. Entonces, si la Biblia no nos da una respuesta explícita a esa pregunta, lo mejor es dejarlo así. Nadie sabe cuándo va a ser el rapto. Lo que sí es seguro, como dice ese escritor también, es que falta 2000 años menos que cuando los apóstoles, que cuando Jesús lo enseñaron. Bueno, lo que sí nos enseña la Biblia es que el rapto tiene que ocurrir. El rapto debe ocurrir antes de que Dios juzgue a Israel y juzgue a las naciones gentiles. Bueno, solamente por citar algunos ejemplos, porque no es el objetivo de esta meditación, vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se nos dice que Israel, la nación de Israel y las naciones gentiles van a sufrir juicios devastadores por parte del Señor. Por poner algunos ejemplos, tenemos Ezequiel 21 al 24. Si usted lee Ezequiel capítulo 21 hasta el capítulo 24, va a encontrar cómo el Señor, a través de Ezequiel, está diciéndoles a Israel los juicios que venían sobre ellos. Ezequiel lo escribió un sacerdote, que así se llamaba, y Ezequiel vivía ya en el exilio. Usted sabe que cuando Nabucodonosor conquistó Judea, conquistó Jerusalén, fue en dos partes. En una primera parte se llevó a algunos nobles de la familia real, entre ellos iba Daniel, y en la segunda parte regresó a destruir el templo, la ciudad, y se llevó a los que quedaban. Bueno, pues Ezequiel era un joven sacerdote que vivía ya con los exiliados en las riberas del río Quebar, eso lo dice ahí Ezequiel. Y para estos momentos Dios ya estaba juzgando a Israel, estaba utilizando a Babilonia para juzgar a su pueblo por su pecado. Entonces hay tres, bueno, muchas profecías en Ezequiel sobre el juicio de Dios sobre su propio pueblo. Pero si usted lee Ezequiel 22, 23 y 24, los tres capítulos hablan de diferentes formas cómo el Señor está haciendo una advertencia, una promesa más bien, de un juicio, de que el Señor los iba a juzgar por su pecado. Y solamente por leer unas porciones, no vamos a leer todo, vamos a ver Ezequiel 21, 3 al 5. Ezequiel 21, versículos 3 al 5 dice, dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina y no le envainaré más. Dios le está diciendo a Israel que él con su propia espada va a cortar a los justos y a los impíos. Dios les estaba haciendo una advertencia de un juicio terrible. Bueno, Ezequiel 22, 3 al 12, dice, dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor. Está hablando sobre Jerusalén. Ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Los que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti.
amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Aquí está la razón por esos juicios. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Todo esto era el cumplimiento de Deuteronomio. ¿Recuerda usted que cuando Dios le da la ley a Israel, les da dos advertencias? Una advertencia de bendiciones por la obediencia y una advertencia de castigo, de reprensión por desobedecer la ley. Y si usted lee todas las acusaciones, cada una de ellas corresponde a una sección de la ley que Israel desobedeció. Los príncipes derramaban sangre, no obedecieron ni honraron a los padres. Despojaron y desatendieron a las viudas y a los huérfanos, trataron mal a los extranjeros, eran codiciosos, tenían mucha avaricia, desobediencia a la ley. Termina ahí el Señor en el versículo 12, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Por eso Dios iba a juzgar a Israel, porque blasfemaron su nombre, porque desobedecieron su ley, porque merecían ser castigados por Dios. Y no porque Dios se hubiera enojado con ellos y dijera, pues ahora va la mía. No, sino porque Dios ya se los había advertido. Los judíos sabían y conocían las consecuencias de desobedecer la ley. Entonces aquí Ezequiel les está dando una advertencia del juicio que vendría sobre ellos. Y los profetas, en muchas ocasiones, las profecías tienen por decirlo así, un alcance doble. Un alcance inmediato, que fue la destrucción de Jerusalén en esos tiempos, pero un alcance futuro, que sucederá cuando regrese el Señor a destruir a los impíos y a juzgar a su pueblo. Entonces esta profecía tuvo un acercamiento inmediato a su cumplimiento cuando Nabucodonosor fue usado por Dios para destruir la ciudad y llevárselos como esclavos. Pero tendrá su cumplimiento total cuando el Señor regrese a poner fin a la tribulación y juzgar a su propio pueblo. Bueno, ahí mismo en esa sección de versículos, en el capítulo 22, vamos a leer del versículo 19 al versículo 22 del capítulo 22 de Ezequiel. Dice, por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, fíjese cómo le habla a su pueblo el Señor, todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Qué descripción más gráfica que Dios iba a juzgar a su pueblo que esta. Es interesante que Dios utiliza aquí la figura del fuego. Y debes saber que en la Biblia, cuando se habla del fuego que proviene de Dios, es una señal de juicio, una señal de un castigo. De manera que decir o pedirle a Dios que mande su fuego sobre nosotros, deberíamos pensarlo. Eso es un error. La Biblia revela, los profetas enseñaron, Juan mismo lo enseñó, Juan el Bautista, que el fuego de Dios no es una experiencia espiritual provocada por una llenura especial del Espíritu Santo. Eso no es verdad. Eso es falso. El fuego de Dios, por lo que revela la Biblia, es un evento de juicio.
Si usted lee por ahí Levítico 10, cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño ante el Señor, dice ahí que descendió inmediatamente fuego del Señor y los consumió y los mató. Dios castiga a través del fuego. El fuego siempre es una señal, siempre es una figura de juicio. Entonces, pedirle a Dios que nos bautice en su fuego, pedirle a Dios fuego del Espíritu Santo, pedirle a Dios que mande fuego para purificarnos, ¿sabe qué está pidiendo si usted le pide eso a Dios? Si usted le pide a Dios que lo bautice en fuego, si usted le pide a Dios que haga descender fuego sobre su iglesia, le está diciendo, Señor, quiero que me juzgues con la misma dureza que a Israel. Y debemos tener cuidado con lo que decimos y con lo que cantamos. Cantar una canción que hable sobre el fuego de Dios sobre nosotros es estarle pidiendo a Dios que nos juzgue con la severidad que va a juzgar a Israel. Y eso no debe ser. Esa es una enseñanza falsa que debemos evitar. Bueno, entonces, el Señor está diciendo que con el fuego va a fundir, va a juzgar a su pueblo, los va a derretir. Si usted se da cuenta, está poniendo el Señor ahí metales. ¿Qué hace el fuego a un metal? Lo funde, lo deshace. Bueno, pero también al mismo tiempo lo va a purificar. Entonces, el Señor utiliza la figura del fuego para hablar del juicio, del castigo a su pueblo, porque dice ahí en el versículo 19, ellos se convirtieron en escoria. Qué palabras tan terribles, ¿no? Dadas al mismo pueblo de Dios, al que tenía que ser su especial tesoro, según lo que Dios le dijo a Israel en Éxodo 19. Bueno, y para cerrar con esta parte de Ezequiel, vamos a ver Ezequiel 24 del 9 al 14. Versículos 9 al 14 de Ezequiel 24. Sigue hablando sobre Jerusalén, sobre Israel. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres. ¿Por qué ciudad de sangres? Porque por lo que vemos ahí, a los príncipes de Israel les gustaba derramar sangre. Significa que Israel se había vuelto en un pueblo sanguinario, en un pueblo asesino. Los reyes de Israel llegaron a ofrecer a sus propios hijos a las manos de los Baales. Los ponían ahí en las manos de las estatuas de bronce de los dioses paganos que habían adoptado y ponían ahí a sus niños a rostizarlos vivos. Era un evento terrible y pecaminoso que ya hacían los príncipes, los reyes de Israel. Por eso dice en el versículo 9, ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera. Otra vez el fuego, ¿ya lo ve? Multiplicando la leña y encendiendo el fuego, otra vez el fuego, para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. En vano se cansó, y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Mas nunca más te limpiarás hasta que yo, está hablando Dios a Israel, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Dios le estaba prometiendo a Israel que sobre ellos iba a mandar su ira, y ya vimos cómo es la ira de Dios. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según sus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Es claro el mensaje. Israel se le promete juicio devastador, un juicio terrible que va a venir de parte de Dios sobre ellos. ¿Y por qué? Por su pecado. Entonces, no es cualquier cosa, ¿verdad? Hablar de los juicios del Señor. Bueno, aquí entonces en estos pasajes, Dios describe a través de Ezequiel el tipo de juicios que va a traer sobre Israel. Sin embargo, Israel no va a ser la única nación sometida a juicio. Las naciones gentiles también. Y si usted lee en Isaías, en Jeremías, en Daniel, en Oseas, en los demás profetas, va a encontrar cómo también hay profecías de juicio sobre Egipto, sobre Babilonia, sobre Edom, sobre Moab. En Daniel se describe cómo Dios va a juzgar a las 4 bestias, especialmente a la 4ª bestia. Y entonces encontramos que el juicio de Dios sobre la humanidad no va a ser solamente para juzgar a Israel, también va a ser
para juzgar a las naciones. Nuestro mismo Señor, el Señor Jesucristo, en Mateo 24:15, el Señor en su discurso de despedida para el pueblo de Israel, anunció él mismo un periodo terrible de tribulación. Vamos a ver lo que dice ahí Mateo 24:15 al 22. Si tiene su Biblia, vea también ahí Mateo 24, versículo 15 al 22, y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, está hablando a los judíos. Los judíos sabían qué significaba esto de la abominación desoladora. Lo veremos en algún devocional más adelante. Cuando veáis en el lugar santo, está hablando del templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y ahí dice el Señor, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, o sea, judíos, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en esos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque el Señor Jesús les estaba exhortando a que cuando vieran la abominación desoladora tenían que salir huyendo. Ahí sí es como decir, corran por su vida. El Señor les explica por qué en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El juicio que Dios prometía en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo está diciendo que va a ser una tribulación incomparable, que no ha habido ninguna que se parezca en toda la historia de la humanidad, y nunca habrá una que se parezca. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ve aquí esta frase, nadie sería salvo. Qué terrible va a ser el juicio de Dios sobre su pueblo, que si Él mismo no acorta los días, nadie iba a sobrevivir. Pues ¿quién podría sobrevivir, no? Al derramamiento de la ira de Dios sobre los pecadores. Dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos encontrando aquí entonces que a Israel, al pueblo de Israel y a las naciones gentiles, se les está asegurando un juicio por su pecado. Pero esto entonces nos lleva a dos preguntas. La primera es, bueno, si algo tan terrible va a ocurrir, porque ya hemos dicho que si Dios dice algo se va a cumplir, si algo tan terrible, si algo tan tremendo viene sobre la humanidad, entonces la primera pregunta es, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a suceder con la iglesia? Y la segunda es, ¿será que entonces la iglesia tendrá que pasar por esta terrible tribulación? Fíjese entonces que hay dos preguntas naturales que surgen del conocimiento de esto. La iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Acaso la iglesia va a pasar también por ahí? ¿Estamos condenados a experimentar esa tribulación tremenda que viene sobre Israel y sobre las naciones gentiles? Bueno, para un gran alivio y una gran bendición para nosotros, la misma palabra de Dios nos revela la respuesta a estas dos preguntas que podemos hacerle en una sola. ¿Qué pasará con la iglesia? ¿La iglesia entonces deberá pasar por esta gran tribulación? Bueno, pues la palabra de Dios nos lleva a encontrar una respuesta clara, una respuesta que no admite cuestionamiento porque así está enseñada en la palabra de Dios y es un rotundo no. Y grábeselo bien. La iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia no pasará por la tribulación. Recuerde la postura que fijamos desde el inicio. No nos estamos metiendo a tecnicismos, no estamos estudiando las diferentes posturas escatológicas, porque es preferible tomar lo que está escrito en la Biblia y a través del estudio de la Biblia encontrar lo que significa lo que está en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se nos dice explícitamente que la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. La iglesia no va a sufrir esta terrible tribulación. Usted preguntará, ¿y cómo sabes eso?
¿De verdad crees lo que estás diciendo? ¿En serio la iglesia no va a pasar por la tribulación? Bueno, la Biblia nos da suficiente evidencia. En primer lugar, por lo que acabamos de revisar, encontramos que la tribulación que se describe en la Biblia tiene dos propósitos. El primero es sobre Israel. La tribulación viene sobre Israel, por lo que leímos ahorita, para dos cosas: para juzgarlos por su pecado y para limpiarlos, para purificarlos, por lo que leímos ahorita en Ezequiel y en otros pasajes más. Pero también la tribulación va a afectar a las naciones. Y eso es lo que viene ahí en Mateo 24 y 25. La tribulación viene también sobre las naciones gentiles con el propósito de juzgarlos por el trato que le dieron a Israel. Dice ahí en Mateo 24 y 25 que cuando el Señor venga, dice que juzgará, pondrá a las ovejas por un lado y a los cabritos por otro lado. Y va a juzgar a los cabritos y a las ovejas por lo que hicieron a su pueblo. Entonces, las naciones gentiles también van a pasar por la gran tribulación con el propósito de que Dios los va a juzgar por cómo trataron ellos a Israel, en cumplimiento a la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Recuerda lo que Dios le prometió a Abraham? Dice que en su nombre serían benditas las naciones de la tierra, y dice: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces la tribulación es el cumplimiento también de esta parte del pacto de Abraham. Dios va a juzgar a los que trataron mal a Israel. Ahora, no hemos mencionado sobre la iglesia, pero vamos a ver. Encontramos tres cosas bien claras en la palabra de Dios. La primera es que por su gracia, Dios nos libró de la condición de ser merecedores de su vida. Usted y yo merecíamos este juicio. Usted y yo estábamos condenados a pasar por este juicio terrible que viene sobre la humanidad. Pero por su sola gracia, por su voluntad, por su propia decisión, Dios, a través de Jesucristo, decidió salvarnos y librarnos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En muchos pasajes. Vamos a ver ahorita solamente tres. El primero, Romanos 5:9. Vaya por ahí a la carta de Romanos, capítulo 5, y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 9. Bueno, desde el 8, sí. Romanos 5, 8 y 9. Dice Pablo: mas Dios, aquí en todo lo que está antes de este versículo, Pablo está explicando por qué Dios va a juzgar a la humanidad. Y aquí está el contraste. Dice Pablo: mas Dios, en contraste con esto, Dios muestra su amor para con nosotros. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Roma. Esta iglesia estaba compuesta por creyentes. Entonces, esta enseñanza que está diciendo Pablo es para la iglesia, porque Pablo lo escribió para una iglesia. Dice, muestra su amor para con nosotros, o sea, para con su iglesia, en que siendo aún pecadores, o sea, nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos, ¿quiénes seremos? La iglesia, seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios que viene sobre el mundo. ¿Y dónde dice Pablo de la ira de Dios? Pues regrese usted ahí a Romanos 1:18. Dice Pablo en Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pablo está hablando de la ira de Dios. ¿Cuál ira? Pues la que se anunciaba desde el Antiguo Testamento. Y Pablo aquí dice entonces que como ya somos justificados por la sangre de Cristo, entonces seremos salvos de esa ira. No tendremos que pasar por esa ira. Primer promesa que encontramos aquí. ¿Dónde más encontramos? Porque un solo texto, pues tal vez podríamos pensar que no es suficiente. Bueno, por si eso no fuera suficiente, vamos a ver Efesios 2:3. También el apóstol Pablo escribe esto a la iglesia de Éfeso. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está hablando de la iglesia. Ahora le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y dice Pablo: también vivíamos en otro tiempo. ¿En qué vivíamos? Ahí lo dice Pablo: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira.
lo mismo que todos los demás. Pablo está diciendo, ustedes y yo vivíamos en pecado. Si usted ve ahí desde el versículo 1, pues va a ver a qué se refiere Pablo. Dice Pablo que vivíamos en los deseos de nuestra carne. Antes de ser salvos, nos deleitábamos en el pecado, nos gustaba el pecado, anhelábamos pecar. El pecado era lo que ocupaba nuestra mente, nuestro corazón. El pecado era lo único para lo que vivíamos. Y dice Pablo, y de manera natural éramos hijos de ira, o sea, éramos herederos de la ira de Dios. Y dice Pablo en el versículo 4, pero Dios, otra vez el contraste, pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo dice, usted y yo merecíamos ese castigo eterno y terrible, pero por el amor de Dios, ahora somos salvos. ¿Salvos de qué? Pues de la ira de Dios. Eso es algo que debemos entender, hermanos. Muchas veces decimos, cree en Jesucristo y serás salvo. Jesús te salva. Sí, eso es verdad, pero ¿de qué? Tenemos que entender de qué nos salva Jesucristo. Jesús no nos salva del pecado. No. Jesús nos salva de la consecuencia de nuestro pecado. Jesús nos salva de Dios mismo. Jesús nos salva del juicio de Dios. Entonces, cuando usted dice que usted fue salvo por Dios, debe entender que Jesús lo salvó de la ira de Dios. Jesús nos salvó de Dios mismo. Porque solamente Jesús lo podía hacer, ¿sí? Bueno, otro pasaje que podemos revisar es 1 Tesalonicenses 1:10. Leímos ayer 1 Tesalonicenses 4. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 1, versículo 10. Dice, y esperar de los cielos, ahora le está escribiendo a otra iglesia, a la iglesia de Tesalónica, y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús. Sabemos que el Hijo es Jesús, el cual resucitó de los muertos. A Jesús. Ahora subraye esa frase y grábesela. Quien nos libra de la ira venidera. Vea que el apóstol Pablo está enseñándonos que Jesús nos libra de la ira que viene sobre el mundo. Jesús nos va a librar más bien ya nos libró, ya somos salvos, no tenemos que pasar por eso. Entonces podemos preguntarnos, bueno, aquellos entonces que afirman, que dicen que la iglesia sí va a pasar por la tribulación, o que la iglesia tiene que pasar por la mitad nada más y a la mitad ya el Señor se la lleva, están invalidando estos versículos. Están pasando por alto la enseñanza del Señor de que somos salvos de la ira de Dios. La Biblia, estamos viendo aquí claramente que nos está diciendo a través de los apóstoles que la iglesia es libre, salva, librada de la ira de Dios. Y eso, hermanos, debería ser esa sola razón debería ser un motivo suficiente para vivir en santidad. ¿Por qué cree usted que Pedro le dice a las iglesias, sed santos porque Dios es santo? Por esto, porque nos libró de esos juicios tremendos que iban a venir sobre la iglesia. Entonces, la primera enseñanza que encontramos en la Biblia es que por su gracia Dios nos libró de esa condición de ser merecedores de la ira de Dios. Lo segundo que podemos encontrar es que el rapto nos va a proporcionar descanso de los padecimientos que sufrimos por causa de Cristo. No perdamos de vista, no significa que la iglesia no tiene que sufrir. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, si yo que soy el maestro me persiguen, me niegan y me están haciendo males, ¿cuánto más a ustedes? Jesús sí les dijo a su iglesia que iban a sufrir, pero Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que la iglesia, una característica de la iglesia, o una característica de la verdadera iglesia de Cristo es el sufrimiento. Una iglesia que no sufre, una iglesia que no padece persecución, que no padece por causa de Dios, entonces no es una iglesia verdadera. Es una iglesia falsa, porque una característica de un creyente verdadero es el sufrimiento. No es la prosperidad, no es la riqueza, no son manifestaciones espectaculares de espiritualidad, no. La medida verdadera de un cristiano es el sufrimiento.
¿Y por qué tiene que sufrir? Porque el cristiano no pertenece a este mundo. Lo vimos hace algunos devocionales. Entonces, el cristiano debe anhelar la presencia de Cristo, pero en el rapto Dios nos va a dar ese descanso. Vamos a ver ahora Segunda Tesalonicenses, nuevamente a Tesalónica, pero ahora en la segunda carta. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, o sea, la iglesia, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Pablo está refiriéndose aquí a lo que les escribió en la carta anterior, ¿sí? Primera Tesalonicenses 4:15. Aquí dice entonces que Dios nos va a dar reposo de los sufrimientos que tenemos por ser hijos de Dios. Nos va a dar reposo cuando el Señor venga. Entonces el rapto es una promesa de reposo, porque aquí podemos preguntar, bueno, ¿por qué la iglesia que viva al final del tiempo, por qué tendría que sufrir de una manera especial? ¿Por qué tendría que sufrir una tribulación tan tremenda y la otra iglesia no? No es algo consistente con los planes de Dios. Entonces, la iglesia en la actualidad sufre, y no es erróneo decir que la iglesia debe sufrir, porque así el Señor nos lo prometió. Y Pablo le dijo a Timoteo: debes saber, Timoteo, que aquel que quiera servir a Dios va a sufrir. Entonces, el sufrimiento es una característica de la verdadera iglesia de Dios. No la prosperidad, no la riqueza, no la realización de tus sueños. Eso no es cierto, esos son engaños del diablo. La verdadera iglesia de Cristo se caracteriza porque sufre a causa del evangelio, porque sufre por ver cómo el mundo está lleno de pecado, cómo dentro de la misma iglesia el evangelio se pervierte y se enseñan doctrinas falsas, doctrinas que son incluso blasfemas al Señor. La iglesia sufre, la verdadera iglesia debe sufrir por causa de Cristo. Pero Pablo dice que en el rapto la iglesia, Dios nos va a dar descanso. Entonces la iglesia no va a pasar por el rapto. Hay una tercera razón. Cristo mismo promete a su iglesia fiel librarlos de esta terrible hora. El Señor le promete a su iglesia fiel librarlos de la hora de la prueba que viene sobre el mundo. Vamos a ver Apocalipsis 3, versículo 10. Un pasaje también clave para entender la doctrina de que la iglesia no va a pasar por el rapto. Dice ahí Apocalipsis 3:10. Está el Señor hablando a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que, si bien era pobre, débil desde la perspectiva del mundo, era una iglesia que permanecía firme. Dice el versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí están las características de una iglesia fiel: guardar la palabra de Dios y no negarlo. Esas son las características de una iglesia verdadera. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es lo que les dijo en el versículo 8, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí hay una causa y un efecto. La causa es: la iglesia guarda la palabra de Dios, permanece fiel. Aquí está la consecuencia. Dice el Señor: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús les dice: tú has sido fiel, tú has guardado mi palabra, tú has obedecido mi palabra y la has cumplido. Pues entonces yo te voy a librar, te voy a sacar de la hora que viene sobre el mundo. Aquí el término libraré de o te guardaré de, en el griego se utiliza una preposición que significa sacar algo de adentro, como la idea de meter la mano donde hay algunas cosas
tomar algo de ahí y sacarlo de ahí. Jesús le está prometiendo a su iglesia fiel guardarlos, sacarlos de la hora de la prueba. Fíjese que no está diciendo yo te protegeré durante la hora de la prueba. Si esa fuera la idea del Señor, proteger a su iglesia durante la tribulación, pues entonces Juan hubiera utilizado otras palabras griegas. Pero las palabras griegas que usa el apóstol Juan para escribir esta frase, dictadas por Dios, porque eso lo escribió Juan por inspiración del Espíritu Santo, y Juan utiliza si lo quisiéramos traducir más literalmente sería, yo te voy a sacar desde dentro de esa hora que viene. El Señor le está prometiendo a la iglesia no protegerlos durante la tribulación y perseverarlos hasta el fin. No les está diciendo te voy a cubrir por ahí la mitad y a la mitad te saco. No, le está prometiendo librarlos totalmente, sacarlos de ahí. Entonces, el Señor le está prometiendo a su iglesia librarlos, guardarlos, salvarlos de la hora que viene. La iglesia no tiene que pasar por esto. Ahora, si usted sigue leyendo Apocalipsis, a partir del capítulo 4, ya no se menciona a la iglesia. No vuelve a aparecer la iglesia desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 22, 17. Cuando habla de la esposa que dice ven, y en el versículo 16 que dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Desde el capítulo 24 de Apocalipsis hasta el capítulo 21, la iglesia no se menciona. ¿Por qué no se menciona? Pues porque se mencionó en los primeros 3 capítulos. Y hay toda una sección de mensajes a 7 iglesias, pero después la iglesia ya no se nombra. ¿Y por qué no se nombra? Pues porque dice en Apocalipsis 3:10 que Jesús la va a sacar de la tribulación. Entonces, la Biblia nos está enseñando explícitamente que el rapto de la iglesia va a ocurrir antes del periodo de la tribulación que viene sobre el mundo. La tribulación viene sobre Israel y sobre las naciones gentiles, no viene sobre la iglesia. Hay suficiente evidencia bíblica que nos da a llegar a esa conclusión. Entonces, hermano, ahora que usted sabe, que yo sé, que viene sobre el mundo y sobre la iglesia, pues debemos pensar, bueno, sin duda esto es fascinante, esto es interesante, esto es maravilloso. Pues sí, eso es verdad. Pero, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con el conocimiento que nos da la palabra de Dios? Permítame terminar leyendo esta porción del mismo autor, John Walvoord, y sobre este tema del rapto, él dice, a menos que nazca de nuevo, usted no está listo. Lamentablemente hay miles de cristianos, a veces miembros de una iglesia, que llevan una aparente vida piadosa, pero no han reconocido la necesidad de depositar su fe en que Jesucristo fue el sacrificio por sus pecados, ni lo aceptan como su Dios y Salvador. ¿Esto puede sucederle a usted? La primera pregunta ¿es usted salvo? Si responde que sí, entonces hay otra segunda pregunta. ¿Qué está haciendo a la luz de ese conocimiento? Las Escrituras dicen claramente que vamos a estar cara a cara con Jesucristo en el juicio después del rapto, y vamos a ser evaluados según el punto de vista de Dios, para ver si lo que hicimos fue agradable ante sus ojos. Usted tiene que aceptar que Jesús es su Salvador, pero también su juez. ¿Qué está haciendo con esto? ¿Está llevando una vida cristiana que agrada a Dios? Hay cristianos que no manifiestan la gracia de Dios en su vida porque no están viviendo como deberían, aunque ya sean salvos. Qué importante es ser salvo y llevar una vida cristiana sirviendo al Señor en lo que sea posible. Terminamos con esas 2 preguntas. ¿Es usted salvo? Si la respuesta es sí, ¿qué está haciendo con esa salvación? ¿La está desperdiciando? ¿La está pisoteando? ¿Está blasfemando la salvación de Dios por seguir viviendo en lo que usted quiere hacer? ¿Desprecia las doctrinas? ¿Desprecia a sus hermanos? ¿No le da el control de su vida al Señor Jesús?
Entonces, aquí hay dos opciones. La primera, ¿usted no es salvo? O usted es un cristiano que está pisoteando la salvación. No hay medias tintas con el Señor. O se es salvo o no se es salvo. Y si usted es salvo, tiene que vivir con la seguridad de que el Señor lo va a librar de la tribulación, de que usted se va a ir en el rapto. Pero inmediatamente después del rapto viene el juicio del tribunal de Cristo, el cual veremos el día de mañana. Y ahí vamos a ver por qué razón tenemos que contestar la pregunta que hace aquí este escritor. ¿Qué está haciendo con su salvación? ¿Qué estás haciendo, hermano, con tu salvación? ¿Estás listo para el rapto? ¿Dónde vas a estar cuando sea el rapto? ¿Qué vas a estar haciendo cuando sea el rapto? De verdad que Dios quiera que cuando Él venga por su iglesia a arrebatarnos, nos encuentre haciendo lo que Él quiere. Nos encuentre viviendo una vida piadosa, nos encuentre viviendo una vida que le agrade y que le sirva. Hermanos, que el Señor nos bendiga y el día de mañana, si el Señor lo permite, continuaremos con estos devocionales.